Bueno, muchas gracias a todos por incorporarse a esta nueva sesión de diálogos. No va a ser un diálogo aislado hoy día, pero con esto damos inicio a los ciclos de conversaciones que tendremos todos los miércoles a la 1:30, que partieron el primer semestre, pero para quienes se incorporen por primera vez, la idea en el fondo es que cada miércoles, durante una hora y media, podamos tener unas conversaciones o discusiones en términos de las cosas relevantes del proceso creativo y lo que la pandemia y el aislamiento nos está dando como oportunidad. Esta sesión de hoy tiene un carácter especial porque vamos a tener la presentación de un concurso, ¿no es cierto? El concurso del YAP Constructo, que nos va a contar el ganador del último YAP, que es Rodrigo Santamaría. Y Rodrigo, voy a hacer una breve presentación para que darle la palabra a él. Él es académico de nuestra escuela, es arquitecto y magíster en educación de la Universidad Finisterra y también es músico con su banda Santa María. Es coordinador de la línea de fundamentos y medios de nuestra escuela y su especialidad en docencia son los componentes experimentales de representación y la investigación proyectual. Hace un par de años publicó su primera novela llamada Tácet y, como dije recién, es el ganador del último concurso del YAP Constructo. Además, se dedica al desarrollo propio de la arquitectura. Dejo con ustedes entonces a Rodrigo. La idea para esta conversación va a ser una conversación entre todos nosotros como participantes y Rodrigo. Entonces les voy a pedir que quienes quieran hacerle alguna pregunta o tocar algún tema o tener alguna conversación posterior a la presentación que va a hacer Rodrigo, les voy a pedir que en el chat del lado en el fondo vayan poniendo que quieren hacer algún comentario y nosotros les habilitamos el micrófono para que lo puedan hacer abiertamente. Bien, adelante Rodrigo. Ya. Gracias, Mayra. Bueno, voy a partir explicando en qué consiste el concurso Constructo. Es un concurso que se hace 9 años en Chile. Eh, está desarrollado en Chile por Constructo, por Janet Plaut y Marcelo Sarovich, y asociado al Museo del MoMA de Nueva York, al Maxi de Roma, al Istanbul de Turquía y al MMCA de Corea. Entiendo que como un concurso para incentivar a la arquitectura emergente de cada uno de estos países. Eh, la logística funciona que ya invita a arquitectos reconocidos en Chile para que nominen a algún arquitecto joven, eh, y estos arquitectos jóvenes participamos. Joven es el primer piropo y premio que me saqué, porque Perdona Rodrigo que te interrumpa, que le voy a pedir a los que más puedan que prendan sus cámaras porque esto va a ser una conversación de Rodrigo con todos nosotros. Entonces, para que Rodrigo pueda vernos, les voy a pedir que por hoy dejemos las cámaras prendidas. Gracias. claro, que sea tan formal. Eh, y a mí me nominó Felipe Asadi, me pasó la pelota, y claro, te nomina un arquitecto, pero también te da una responsabilidad grande, porque estás dando un poco, o sea, tenés que quedar bien con él también. eh, bueno, y participé, y la primera etapa de este concurso es que tú presentas un portafolio. En el fondo tú clasificas a través de un portafolio que sea coherente con tu obra, algo así. Eh, y una idea de proyecto rápida. Entonces voy a compartir pantalla. Ok, entonces yo les voy a mostrar primero el portafolio para explicar un poco la coherencia, para luego explicar el proyecto. Y esto fue lo que yo mostré. Es que es un lugar para ver y ser visto. Yo mostré 9 obras en las que he participado de una u otra manera, que me parecían que iban a ser coherentes con la propuesta que después iba a entregar. Las voy a explicar bien cortas estas 9, para después pasar a la propuesta. La primera es esta, que es una escenografía, la escenografía de una obra Tío Vania, que se hizo en el Corparte. No se hizo con esta escenografía, esto terminó a nivel de proyecto nomás, o idea, y yo le llamé una horizontal que daría su espesor lumínico, y básicamente el ejercicio fue abstraer el paisaje ruso donde sucede Tío Vania, al traerlo al paisaje chileno del Valle Central. Por lo tanto, lo hice a través de una serie de imágenes, de cuadros del Valle Central de pintores chilenos
de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como Valenzuela Puelma, Pedro Lira, Juan Francisco González, etc. Y hice una abstracción de la galería chilena de Campos, donde pasaba toda esta obra. Por lo tanto, ahí me acordé de Rothko y también elegí los colores de las obras de Rothko que tienen que ver con la luminosidad y atmósfera del Valle Central chileno. Entonces, básicamente era una horizontal que iba variando su espesor según la escena y según ciertos elementos que iban apareciendo, como el bosque, la lluvia, elementos atmosféricos, pero la idea era traer el paisaje ruso a Chile. Luego una segunda obra que mostré fue esta casa en Tunquén, que le puse en el mar donde juegan las ballenas, porque efectivamente al otro lado esta casa está en un precipicio donde se avistan ballenas, un mirador natural, es una maravilla. Y también esta casa, al hacerla, me di cuenta que tenía que ver algo con esto de ver y ser visto, digamos, en una pantalla un poco que juega con la luz para crear o no privacidad. Y lo otro que expliqué, que esta casa, antes de ser una casa, fue una canción. Yo cuando fui a este terreno por primera vez, me senté ahí, traté de entenderlo, lo dibujé un poco, pero hice una canción que se llamaba Los Hijos del Rey, y que después la grabamos, o la grabé ahí mismo en el primer disco, no sé, pero en el fondo quiero explicar también que las ideas muchas veces no tienen formato, no son para un formato en particular. Por lo tanto, primero escribí esa canción y después me empecé a imaginar esta casa. La tercera fue una intervención que hicimos con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Finisterra, junto con Juan Pablo Corbalán, y un equipo formado también por Gabriel Donoso, la Nicole Lulier, Sergio Jarpa, Maximiliano Lindhort, Victoria Amor, Aníbal Mosque y Eduardo Rocha. Participamos en alguna Bienal de Arquitectura de Chile, hicimos este espacio social sonoro que estuvo puesto en la Bienal en Valparaíso, y luego en el GAM estuvo un tiempo, que consistía en 14 cúpulas sonoras que por su geometría provocan un punto de audio, ahí en la foto de abajo se ve, solo un punto exacto donde uno puede escuchar lo que pasa en cada cúpula, y te aleja y ya desaparece. Entonces, si tú paseas por este pabellón, se escuchan 14 susurros, y que si te pones justo en un punto abajo, vas a escuchar 14 historias distintas que recogíamos. En este caso de Valparaíso las traíamos a Santiago. También de la Alameda, había unas marchas en esa época. Esto fue el 2014-2015. Y traíamos el sonido de esas marchas a estas cúpulas. Luego, un cuarto proyecto también de la escuela de la FINI. Yo acá mi labor fue como hacer como de coordinador de este equipo, y lo que se hizo fue un proyecto que se llamó Radiaciones, Cuerpo, Memoria y Territorio, y que era un artificio que se movía por los espacios públicos de Valparaíso, creando una conversación con actores sociales importantes de Valparaíso y docentes de la Escuela de Arquitectura, y era básicamente una radio que se iba moviendo en distintos puntos. Este proyecto, los autores en la Universidad de Finisterra, con Gonzalo Carrasco, que es docente de esta escuela, con Pedro Ligni, los A77 arquitectos argentinos, Ana Bragani y Belén Salvatierra. También fue un proyecto bien interesante que se aleja, o sea, que está ahí como al límite con la arquitectura. También expliqué que tengo un proyecto musical que se llama Santa María y que, bueno, ya hemos grabado algunos discos y que también después lo van a entender cuando venga el proyecto por qué tenía que mostrar todas estas cosas. Había también acá un mundo que tenía que ver con el escenario, con la ficción. También mostré la primera y única novela que he escrito, Tace, que es una novela que habla del silencio, trata sobre un grupo de personas que se internan en una casa porque deciden no hablar más, pero no se conocen entre ellas. Entonces es como un reality un poco. Es un espacio muy presente que es una casa, y este grupo de gente que tiene que relacionarse entre ellos de otra manera, digamos, sin el lenguaje, sin la voz, sino que con un lenguaje más corporal. Y esta gráfica, la tapa del libro y todas sus muestras, que la hizo un gran diseñador que es Julián Naranjo,
que fue muy lindo porque él hizo muchas pruebas. La verdad que un día llegó con una croquera y me dijo, tengo 20 ideas distintas. Y yo le dije, bueno, ¿y cuál te parece la mejor? Me dijo que me parecen las 20 buenas. Y eso me pareció notable. Y me dijo, no, pues te estoy mostrando las 20 buenas. Y eso me pareció notable, y realmente eran 20 buenas. Bueno, y yo elegí esta, y bueno, ahí hicimos prueba de color, y creo que una súper bonita portada, hecha por Julián Arana. Profesor también acá de la Escuela de Diseño, claro. Después, un proyecto que hicimos en Venecia con la universidad, con la UBA, un workshop que está liderado por Felipe Asadi, y yo fui invitado de profesor asistente junto con Diego García La Huerta y Víctor Villalobos, otros profesores de acá, y que hicimos la ciudad de los niños en Alba Guavila, Siria. Fue súper interesante porque diseñamos una ciudad de niños huérfanos, básicamente, que es una de las grandes problemáticas que tiene Siria en este minuto, y hicimos un anillo que visto desde el cielo era como la mira digamos, de los aviones para no disparar, era como una zona de no violencia, donde se ubicaban todos estos niños con distintos programas, colegios, lugares de esparcimiento, etc. Entonces era una ciudad llena de niños. Fue un proyecto también bien interesante que hicimos junto con los alumnos de la UAP. Al año siguiente, en el 2018, de nuevo en Venecia, hicimos un proyecto, el mismo equipo, liderado por Felipe, un proyecto que era en Caccia, una ciudad, un pueblito en Italia que había sido muy terremoteado, y nosotros con la experiencia chilena podíamos aportar algo, y hablamos del concepto de la sutura, ir suturando esta ciudad, íbamos suturando. Hicimos un ejercicio muy lindo al principio, de platos rotos, de romper cerámicas para luego recomponerla y recomponiendo las piezas. Y por último mostré también otro proyecto que es de la Escuela de Arquitectura de la FINI, que son los atraviesos urbanos, que son, invitamos a docentes o a invitados de afuera a diseñar un tramo, un recorrido de la ciudad que dure 2 horas más o menos, que sea caminable en 2 horas, y es la visión de ellos frente a esta ciudad. Entonces hemos hecho ya mucho desde el 2016 hasta ahora, y se han ido transformando en unos mapas urbanos impresos, donde realmente uno puede aprender mucho sobre ciertos lugares muy específicos de la ciudad, que no son la primera línea turística, muchas veces tampoco la segunda. Son lugares interesantísimos que un turista tipo no conocería. Y esto acá hay una opción como de dar a conocer estos lugares que cada vez tienen más interés. Y bueno, a través de este portafolio quedamos 5 propuestas, que tuvimos que exponerlas, las 5. Bueno, ahí los 5 teníamos que crear nuestro proyecto, nuestro proyecto del Jazz Constructo, que ahora voy a explicar en qué consiste el encargo. El encargo básicamente es en el Parque Araucano, es el 9º año que se hace en Chile, y es un espacio público, un espacio de encuentro temporal que dura 2 o 3 meses construido, donde se replantea o se proponen nuevas maneras de relacionarnos, ¿cierto? Y a la vez, claro, básicamente eso, y a la vez también se cuestiona la vanguardia de lo que está sucediendo como en el límite de la arquitectura, el arte, la instalación, etc. Entonces ahí teníamos que ponernos a pensar en este proyecto, y yo ahora voy a explicar cómo fue lo que les puse al jurado. El jurado estuvo formado por los directores del JAP, Janet Plaut y Marcelo Sarovich, por el curador de arquitectura del MoMA, Martino Spierli, por el curador de arquitectura del Maxi de Roma, Pipo Chiorra, y por Svilan Radic. Ese era el jurado al cual tuvimos que poner los 5 equipos. Mi proyecto se llama Skené, y tiene una bajada que es un lugar para ver y ser visto. Y lo primero que les expliqué al jurado es que yo vivía en un mundo de ficción, porque muchas horas de mi vida yo vivía en un mundo de ficción, que creía sumamente importante tener el espacio para salir de la realidad, el espacio para imaginar y vivir con ese anhelo de algo que es muy difícil que ocurra. Entonces les expliqué un poco en lo que había participado, obras de teatro, música, que todo tenía que ver con un mundo de ficción.
Y lo primero que hice fue leerle un relato que escribí, que era para mí importante. O sea, antes que la arquitectura, yo lo primero que creé fue un relato. Creé una historia en este parque, que dije, esta historia es la que se tiene que construir. Un ambiente, creé un ambiente que se tenía que construir. Esto va a ser lo único que voy a leer en toda la muestra, para que no se espanten, pero es importante leerlo porque es un cuentito. Es que es un lugar para ver y ser visto. Un niño corre y atraviesa una y otra vez la cortina de hilos. Su padre aún no se anima a entrar. Desde el cielo cuelgan columpios. Una mujer mayor baila arengada por un grupo de colegas vestidas con uniforme, mientras dos niñas hacen piruetas en el centro. Una hace el flip-flap y la otra la rueda. Una mujer extranjera camina por el perímetro del óvalo con una cámara fotográfica en las manos. Se detiene y observa un grupo de adolescentes que se burlan. Tres hombres bien vestidos planean algo en torno a una mesa. Susurran. La luz ha comenzado a bajar. Un velo envuelve el ambiente. Algo va a ocurrir o algo ya ocurrió. Esquené, palabra de origen griego que se refiere a escenario, es un espacio formado por un óvalo dentro de otro óvalo, separados por un recorrido perimetral, el foyer. Cada óvalo está cerrado por cortinas de hilos de tripolina de 6 metros de altura, una doble envolvente que actúa como velo y pantalla para proyectar según la luminosidad y los momentos del día, permitiendo una multiplicidad de actos. A su vez, atravesar y tocar estas cortinas de hilo es un gran juego urbano. En este escenario todos los días ocurre distintas acciones. Nunca sabes cuándo eres el protagonista o cuándo eres el observador. Las situaciones varían, desde un elemento en la altura que la llamamos viga tramoya, un día cuelga una mesa, otro día columpios, o se instala la técnica para algún espectáculo. Todo lo que debiese estar oculto, acá se muestra. Es quien es el soporte para jugar, para dar un recital, para una obra de teatro, una película, montar muestras audiovisuales, conversar, bailar, correr, hacer gimnasia, saltar o actuar. Es un espacio que aloja la posibilidad de la ficción. A su vez es quien denuncia la falta de escenarios en espacios públicos, la falta de desarrollo artístico y cultural de uso cotidiano en Chile, no como un espectáculo ni como un show al que asistimos con expectativas, sino como un espacio al que vamos para ver y ser vistos, sin más espectáculo que el pertenecer y tener un rol en nuestra sociedad. Y acá cito, quiero un escenario que sea un espacio vacío, donde haya una coreografía colectiva, músicos descalzos que actúan, y una simplificación de elementos, sin ningún cable, ni monitor, ni micrófono, ni recursos fijos que les ate. Un espacio que genere la espontaneidad y sobre todo la libertad de movimientos. Esta es una cita de David Byrne sobre el diseño de su último escenario de la gira American Utopia, su última gira del 2018. Y todo mi proceso creativo partió con David Byrne, porque fui a verlo en vivo de día, o se estaba poniendo el sol, y en su última escenografía hace una propuesta que es maravillosa, que es un cubo cerrado con una cortina, que fue lo primero que me llamó la atención, una cortina translúcida, y tiene una alfombra y un equipo de músicos que democráticamente se pasean por el escenario. David Byrne es el protagonista, pero muchas veces pasa a segundo plano. Todos los músicos soportan su instrumento, el baterista, por lo tanto se mueven descalzos por el escenario. Realmente lo que quiere armar David Byrne es una comunidad. Pareciera que lo que quiere lograr es un nuevo espacio social en un escenario. ¿Cómo nos podemos relacionar? Voy a mostrar acá un video. Maida, tú me haces una seña si está bien el volumen, ¿ya? Pero esto es lo que propone David Byrne.
Bueno, me llamó mucho la atención entender un escenario sin protagonista y donde todos somos iguales, donde una comunidad está formada por gente que democráticamente a la hora de encontrar un espacio neutro, público, nos miramos de igual a igual. Eh, entonces lo que dije básicamente fue que yo quería crear este espacio, este nuevo espacio público, que sea un espacio donde nos permita a nosotros ficcionar, que nosotros entremos a este espacio y nos dejemos, realmente dejemos de ser quienes somos y entremos en un mundo imaginario y que no tengamos problema con eso. Entonces estudié un par de referentes. El primero que se me apareció en la cabeza fue el teatro de Shakespeare, que tenía esta capacidad de envolver además, ¿cierto? Luego un proyecto que es maravilloso y que yo no lo conocía y a todos los estudiantes de arquitectura acá les recomiendo que lo estudien, que es un escenario temporal también para el antiguo teatro griego de Siracusa, es de Oma. Es maravilloso, son dos plataformas circulares que tienen distintos movimientos, más una gradería, más una gradería media virtual, es muy interesante, con muy pocos elementos se hace una gran escenografía. El tercero es La Corrala del Mitote, que es un teatro itinerante, un dispositivo escénico mexicano que se arma y se desarma a través ¿cómo se llaman estas cosas? Andando. A través de andar. Entonces me empezó a girar esta idea de la ficción, de un espacio en sí mismo, donde uno entra y es parte de esta ficción. Entonces pensé, este espacio de ficción debía tener tres cualidades. Yo me las impuse y después pensé, en verdad estas cualidades las debería tener cualquier proyecto de arquitectura, pienso. El primero es la ensoñación, el anhelar. Este proyecto debía ser un proyecto que desde lejos, en el parque, uno anhelara ir. Y luego, cuando uno entrara, se permitiera soñar que pasara lo que no es fácil que pase. Entonces me acordé de las crónicas de Narnia, donde estos niños desenvuelven un ropero con una sábana, y abren el ropero y llegan a un mundo donde la ensoñación es posible, y es un mundo blanco, más neutro se diría, donde aparece una novedad maravillosa. El segundo factor, puse que debía ser un proyecto que sea capaz de iluminar a otros. Y acá recurría al imaginario que uno tiene, y a la primera imagen es una que todos conocemos, que es John Lennon tocando Imagine y Yoko Ono abriendo las persianas para que entre esta luz y lo ilumina a él. La segunda es la portada de un disco de Nick Cave, Push the Skyway, que es Nick Cave abriendo las persianas. Yo interpreto que para iluminar a Susie Cave. Y el tercero es una obra de una artista mexicana que se llama Ana Teresa Fernández, que se llama Borrando la Frontera, y que ella va pintando la reja que divide México de Estados Unidos, la va pintando de blanco y empieza a desaparecer la reja. Es maravilloso, un efecto óptico muy lindo. Estas tres coinciden en que el acto pareciera que es para otros, o sea, el acto de iluminar es para iluminar a otros, y eso me parece muy lindo como sociedad, que nuestros actos sean para iluminar a otros. Y por otro lado me parece que hay una cosa muy elegante en el gesto. Siempre me llama la atención cuando alguien va a abrir las cortinas o las persianas, en el ser humano cuando hace ese gesto vertical. Hay algo muy lindo en esa figura, que es la de Yoko Ono o la de Nick Cave, que me parece que tiene como una dimensión vertical que tomamos los seres humanos sin darnos cuenta en búsqueda de la luz. Pero casi como que nos suceda todo y no tiene tanta lógica, pero todos vamos en búsqueda de la luz. Bueno, es muy lindo, me llama la atención. Entonces, también pensé que este mundo tenía que ser vertical, tenía que traer la luz desde arriba, algo así. Y el tercer elemento es que este proyecto debiera ser un juego, debiera ser erótico y sensual, debiera provocar un juego entre nosotros, entre todos los que lo habitamos. Entonces se me vinieron a la mente imágenes de tres películas clásicas
una italiana, otra francesa y otra griega, y sin entender mucho las pegué. O sea, dije, esta cuestión hay que verla junta. Me lo dovevate dire subito come la pensavate. Su che? Sugli albi di fotografie. E che cosa cambiava? Cambiato. Che non vi faceva entrare in casa mia, ecco che cambiato. Ma di che ha paura? Lei è così sicura delle sue idee? Sì, signore. No, quella roba non è mia. Però non mi va di discutere con uno come voi, che critica tutto, prende in giro tutto. Voi scherzate sempre sulle cose che non c'è niente da ridere. Ma guardi, io non rido sempre, veramente non ho motivi per ridere. Lei piuttosto perché non ride, eh? Le cose le vanno bene come vanno. Ha una casa, un marito, 6 figli, ma perché non ride? Eppure questo fatto del lei, lo sapete che è proibito, no? È obbligatorio darsi del voi. Niente, pare che lo fate apposta per stamattina, lei. Ma perché mi date del lei? Lei è contenta, lei è sicura delle sue idee. Ve ne siete andato? Meglio così. Non potevo pure salutare. Le bambine morate saranno incontrate e non dico sapore. D'accordo, parla con il lei, ma questo momento ti farò fare tu che cosa hai visto che sei bravo finalmente? No, che cazzo, dove quando ridi sei molto più bella. Facile. Il scherzo finito praticamente, hai visto che mi hai cambiato? Ben vista. Che c'è? C'è che mi sono scocciata dei vostri scherzi che abbiamo avuto. Io non lo so che vi siete messi in testa, ma vi state sbagliando, questo è certo. Nel senso che fate quella faccia, avete capito benissimo. Vous avez des pieds de marquise. Monsieur Carabine, vous avez un kilo du diable. J'ai apporté la pomme. Quelle pomme? Io non l'ho detto, è stato non solo intenzione. J'avais dit que je vous offrirais Avete peut-être apprezzato une per voiture. combinazione. Avete in voiture? Voi uomini siete tutti uguali. E non è? Ma io me l'aspettavo. Je suis venu avec. Stamattina. Qu'est-ce que c'est? Il silka rouge décapotable. Voi grazie. Certo che nel vostro ambiente deve essere diverso. No, lasciate che faccio da solo. Non anche a casa, io stavo sempre. Pas encore. Attrici, cantanti, annunciatrici. Elle est jolie. Tu auras la même. A forza che siete fatti inutili. De cette bouche-là, tu vas voir ce que tu veux. Algo así. Entonces, me pasaba con las sábanas el juego de la iluminación, ¿cierto? De la verticalidad y de la enseñación. También uno se acuerda cuando, no sé si yo, pero yo me imagino que sí, o lo he visto demasiado en películas, pero yo chico jugando entre las sábanas, cuando se estaban secando. Entonces también ahí hay algo como de ficción que me parecía atractivo, atravesar estas capas, las sombras que se producen, etc. Entonces me puse a dibujar este espacio de ficción que está en el centro de un parque. Entonces, como decía yo, tiene que llamar la atención como esta lamparita que está ahí, o un sueño, y me puse a pensar que esto entonces tenía que tener capas, unas cortinas, ahí aparecía Debbie Byrne, ¿cierto? Y ahí fue donde dije, ¿qué crestas serán esas cortinas de Debbie Byrne? Entonces me puse a averiguar, porque lo bonito es que ese recital que yo vi fue en la tarde, y después lo vi todo en el día,
y ese material provocaba algo raro con la luz, digamos. En la noche, en el día, a cualquier hora, provocaba una cantidad de luces muy lindas. Entonces me puse a dibujar este dispositivo, cómo sería, pensaba, claro, tiene que ser como un sueño, una nube, en una oscuridad, tiene que ser como claro, tiene que ser como un espacio neutro dentro de un parque. Tiene que permitir dejar ver, ahí está lo del coqueteo o la sensualidad, insinuar, tiene que insinuar, claro, tiene que dejar ver hacia adentro y hacia afuera. Eh, Empezó a aparecer algo así, muy neutro, con capa. Y apareció Esquené, que Esquené, bueno, como expliqué antes, escenario, básicamente. Y Esquené en planta empezó a hacer un óvalo dentro de otro y de otro óvalo, capas de sueño, pensaba yo. Estos son sueños, como los sueños, uno va atravesando capas hasta entrar. Entonces apareció así, en planta se empezó a transformar en eso, y que adentro pasaban muchas cosas, todos los días pasaban cosas distintas como en los sueños, y cosas medio raras que no tienen por qué tener conexión entre ellas, como es la libertad del sueño y de la ficción. Se transformó en un logo, que es como un ojo, es como un interior, etc. Es que es un lugar para ver y ser visto. Y ahí apareció, me acuerdo, un lugar para ver y ser visto. Y este es el lugar, eso es un espacio público por esencia, digamos, un lugar donde nos mostramos y donde nos dejamos ver, de igual a igual. Y es que empezó a tomar forma, empezó a tener medidas, y apareció un elemento súper importante que es el que me faltaba, que es esta línea blanca, que es la que yo le llamo la viga tramoya. Entonces es una viga que es donde se soporta toda la ficción, al igual que el teatro. En el teatro no se ven, pero acá a mí me interesaba mostrar que la ficción viene de lugares, que la ficción es hechiza o depende de nosotros, algo así, que la ficción depende de nosotros. Empezó a tener medida y se transformó en esto que está formado por 3 elementos. Arriba van a ver una estructura que son un óvalo dentro de otro óvalo con la viga tramoya de acero. Luego esto se cierran 2 capas de hilos de tripolina, que se los voy a mostrar ahora para que lo entiendan. Luego una tarima que hace de foyer, digamos. Y luego, bueno, ahí está el conjunto, este mundo de sueños. Después, estos proyectos siempre van evolucionando. La rampa, esto lo voy a explicar como materia de proyecto, digamos. Yo tenía en mi cabeza que había que entrar por algún lado, como tenemos todos los arquitectos, que es como de las primeras cosas que nos viene a la cabeza, decir, bueno, ¿cómo accedo a esto? Y apareció esta rampa que venía del puente que une Manquehue, o sea, que une sobre Manquehue. Entonces, por ahí venía la mayor cantidad de gente. Por ahí era lo lógico que uno quisiera entrar. Pero después dije, no, pues, si esto es un sueño, y a los sueños uno no decide por dónde entrar. Entonces, y además democrático, y además colectivo, por lo tanto saqué la rampa y se entra por donde uno quiera. Entonces bajé la altura de la tarima para que sea un sueño y para que uno entre por donde quiera. Y ahí los hilos me hacía mucho sentido porque tiene una gracia, acá los voy a mostrar. Esto es una muestra nueva. No sé si se ve. ¿Se ve? ¿Se entiende? Bueno, los hilos de tripolina son hilos delgadísimos que juntos arman una pantalla, ¿cierto? Y que la gracia es que permiten reflejar lo que tú quieras. O sea, esto es una pantalla real en la noche. Si yo le pongo oscuridad, puedo proyectar una película perfecta. Y en el día tiene un pequeño componente que hace que la luz se vaya tiñendo. O sea, el traspaso del sol uno lo ve acá muy claro, los cambios de matices de luz. Y entonces tiene otra gracia. Los hilos de tripolina se usan en los escenarios para crear efectos, después voy a mostrar efectos de dimensionalidad, pero además tiene otra gracia que no tiene el tool, por ejemplo. El tool es la típica pantalla que uno ve borroso, ¿cierto? Tiene la gracia es que es atravesable. Entonces, los actores en escena pueden atravesarlo. Bueno, y en este proyecto, en Esquené, tú puedes entrar por donde quieras, entonces, vas a atravesarlo así. Entonces ahí se me empezó a cerrar y dije, no, pues esto no tiene acceso, esto es un sueño. Sigo. Bueno, empezaron a aparecer los planos, los dibujos,
Y acá fue re importante el equipo que armamos un equipo chico, pero muy productivo, muy bueno, con Laura Catra, que era una estudiante de Venecia que estaba en Chile, con Belén Salvatierra, estudiante de la escuela, y Sebastián Garín, estudiante de la escuela. Y entre los cuatro fuimos desarrollando estas imágenes. Y después hay un par de personas más que fueron bien importantes para consultarlas, temas técnicos, etc. Rodrigo Hinojosa fue muy importante porque él es el que, gracias a él, descubrí la tripolina. Él la trae a Chile, si es que alguien la trae. En Chile hay un escenario nomás que tiene tripolina que creo que ya ni lo tiene, que es el Municipal de Las Condes. Bueno, entonces empezó a aparecer este mundo, el proyecto terminó más vertical que esto, todavía acá me parecía que era muy horizontal y debía ser más vertical. Y dije, bueno, había que a presentar un video y me salió la necesidad de armar un guión gráfico, como se hace cuando uno arma un videoclip. Entonces armé estas dos escenas, y dije, bueno, el video se tiene que tratar de esto, de primero mostrar el parque con la ciudad, luego tiene que empezar a aparecer gente, que en ese tiene que empezar a ver como una ensoñación, y armé una historia. Siempre necesito armar un relato, eso es lo que me pasa a mí, necesito armar un relato antes de diseñar. Entonces este relato es que se perdía una guagua en el parque. Y entonces esta guagua, obviamente, miró Esquené y se iba para allá. Y entonces la estamos buscando en el video, a esta guagua. Y esta guagua terminó siendo la guagua de Popeye, porque de nuevo me meto a mí un poco en todo esto, y Popeye cuando chico yo lo veía y dije, bueno, hay una guagua que es muy ícono. Y que andaba, siempre me la perdía, creo yo. Como que andaba, ahí me da, no se sabe. Bueno, entonces aparece esta guagua que está como metida acá, se entra a Esquené para entender la textura, se aleja para entender la forma, su tamaño, se pone de día para entender que de día tiene una condición, de noche tiene otra, se arma una fiesta para entender de que tiene distintos momentos, que se pueden hacer gimnasia, se puede hacer clases de yoga, cómo se puede hacer una fiesta en la noche, etc. Y bueno, eso. Entonces, a cada uno de estas pequeñas imágenes del guión gráfico le empecé a poner imágenes reales. Entonces primero empezó a aparecer Esquené como este óvalo, luego cómo iba cambiando de color, podía cambiar de color en la noche, cómo se podía reflejar una película que se esté dando adentro, se podía ver hacia afuera, o al revés, cómo se puede, ahí está la guagua perdida, cómo se puede, bueno, distintas cosas que fui imaginando que esto tenía que ser. Hicimos el video. El video tiene una música que es de un músico que yo admiro mucho, que es Felipe Cadenazo, un músico chileno, y la tiene porque, tan simple como porque este proyecto lo he armado en una semana o 10 días, donde estuve trabajando mucho, y él había lanzado recién un disco solista, y lo escuché mucho ese disco mientras trabajaba. Por lo tanto, de repente cuando dije, ya tenemos el video, al revés, porque armé el video a partir de la música, pero cuando dije tiene que haber un video con qué música, y en vez de andar inventando algo externo, dije con la música que he escuchado en todo el proceso. Y así salió este video. Esta luz sostenida en alta mar ya no se quiere tragar, que irá a venir a lo mejor. Sinceramente esta es la novedad. Habrá que amanecerse, mejor amanecerse, mejor hacerse caso.
deja de conducirse. Trabajar, otro fruto será si tú insistes en seguir en la canción así escondida. Sinceramente está esa soledad. Y fue tal cual nos comprendí, que éramos los dos. Y fue tal cual nos comprendí, que éramos los dos. Eso. Y bueno, y empezaron a salir las imágenes de este mundo ahí perdidos en el Parque Araucano. Si fijan, la gráfica también era importante para mí que sea una gráfica de ficción. O sea, no podía soltar esa idea. Y también, claro, estaba la idea que una vez que estuvieras dentro, tú te ibas a transformar en otra cosa o en lo que siempre has querido, algo así. Por ahí está el zorro de Mr. Fox. Y bueno, había agua, y eso también son cosas importantes que van cambiando en las propuestas. Pero yo sabía que tenía que llover, porque también alguna vez me tocó trabajar en una obra de teatro en Pérez que llovía, y me llamó mucho la atención cómo lo hacían, el artificio de hacer llover en escena. Y que es muy lindo, es muy precario, y falla siempre. Entonces, son unas mangueras que alguien presiona el agua y sale, pero no sale lo que uno quisiera, es un chorro menos. Y eso también me parece, esa precariedad de la ficción me parece muy linda. Entonces, esta amiga Tramoya también debía hacer llover, entonces diseñó un juego que está ahí, está en espera, que los niños bombean agua y sale lluvia, llueve. Ahí está el globo también de seguridad de Lavín. Bueno, todo este mundo como entretenido, qué sé yo. Este espacio es capaz de albergar eventos, fiestas, exposiciones, música, que es lo que me interesa también. Yo también lo propuse un poco como parte de la propuesta, que gestionar un poco también estos espacios y que yo sé que podrían pasar millones de actividades distintas. Usarlos, digamos, sacarle el jugo. También la imagen, hay algunas están maravillosas, me parece muy linda, como un cuadrito, así también me interesa que cada imagen sea una pequeña obrita en sí. Ahí estaba esta proyección de la guagua viendo a Kubrick y cómo se proyecta hacia afuera. Y esto también era como tú entras acá y puedes cumplir tu rol, tu otro rol, digamos. Entonces, era algo curioso. Eso es, después viene una parte técnica media fome, pero les puedo mostrar solo para rematar. Bueno, acá está el equipo, Laura Catra, Belén Salvatierra, Sebastián Garín, Jaime Alarcón, que me ayudó en una parte técnica que voy a explicar ahora para terminar, y Rodrigo Hinojosa también, que me ayudó, él trabaja en escenografía, entonces me ayudó mucho en eso. Acá puras latas, pero esa es la tripolina de día, esas son las cortinas de tripolina en un escenario grande.
esto es de noche, o sea, se puede hacer una cantidad de cosas muy lindas y atravesarse, sobre todo esa es la gracia, que se puede atravesar. Entonces, efectivamente, es como una nubecita. Ahí está Nick Cave, o sea, perdón, David Byrne con su escenario, y gracias a él partió todo esto. También es importante, lo cuento porque así parten las cosas, digamos. O sea, yo no me senté un día a decir, chuta, tengo que hacer un proyecto, sino que en el día a día de que uno está observando, te aparece la idea. Y esto me apareció en un recital, y dije, bueno, tengo que hacer un escenario democrático como lo hace como David Byrne, ¿por qué no es un lugar de encuentro? ¿Por qué no es un espacio público, un escenario donde todos nos queremos lucir, también nos queremos mostrar o queremos ver, donde está eso tan humano, digamos? Y por último, todos estos son latas, pero una cosa técnica, de que hice el cálculo a través, me ayudaron en Panasonic, los técnicos de Panasonic, que efectivamente Esquené completo se podría proyectar por afuera, completo su perímetro, y dentro, en el otro perímetro también a la vez. O sea, lo que pasa es que es carísimo porque necesito muchos proyectores, necesito 10 proyectores afuera, 5 adentro, con el alcance que tienen, y no existen, o sea, en Chile hay pocos de esos proyectores. Entonces, claro, hoy en día tú podrías ver una película, adentro se puede, el perímetro adentro da para iluminarlo completo, o sea, si se hiciera un evento podría estar proyectado completo por dentro. Lo que quiero decir es que hasta me metí en eso para entender de que técnicamente esto podría ser esta burbuja o este sueño de luz en la noche. Eso parece. Eso. Gracias. Eso es, Maida. Gracias, Rodrigo. Muy interesante. Muchos aplausos que están todos silenciados. No sé cómo se hace ahí para que... Ahí hay alguien. Andrés Echeverría quiere comentar algo. Andrés, déjame buscarte para que te habilitemos. ¿Dejo compartir o no? Bueno, para que conversemos. Sí. Andrés, ¿ya está ahí o no? Ahí sí. Bueno, hola a todos, pero oye, yo quiero felicitarte, Rodrigo. La verdad encontré increíble el proyecto y ojalá hayan hartos alumnos acá, porque creo que hay algo que habla de tu proyecto que a mí me parece que es muy interesante y sobre todo para toda la gente que trabajamos, todos los que trabajamos en procesos creativos. Cuando tú fuiste relatando esto, que fue un cuento, algo en todo el tiempo pertenecía a ti, o sea, tú de alguna manera creo que en este proyecto estás tú metido, está tu vida, están tus gustos, están en tus pasiones, y creo que para nosotros que de alguna manera ejercemos en un campo creativo, si no somos capaces de recurrir a nuestras propias pasiones, finalmente terminamos generando obras o proyectos, cosas que de alguna manera nos son ajenas. Y me parece muy interesante como creo que en cada una de las imágenes estabas tú, incluso desde tu pasión por David Byrne, desde tu pasión por el teatro, por la escenografía. Así que nada, felicitarte y creo que fue súper interesante, la verdad, no, en ningún minuto te seguí como muy atento y creo que un gran aporte, así que nada, felicitaciones. Gracias, gracias Andrés. Oye, a partir de eso una cosa corta, pero creo que es súper importante y eso lo he ido descubriendo, lo descubrí en este proyecto, que es sentirse cómodo con lo que uno está haciendo, ¿cierto? Muchas veces yo he estado metido en proyectos que he estado incómodos porque son ajenos a mí, ¿cierto? Entonces esto para mí fue un proyecto que yo dije, yo creo que uno tiene que ir forzando las cosas que le interesan en la vida y ir juntándolas, todo se puede juntar. Lo que pasa es que uno tiene que armar un relato y casi por necesidad hay que juntarlas. Entonces, creo que esa libertad hay que tenerla para ir sintiéndose cómodo y sentirse cómodo, cuando uno se siente cómodo, hacer las cosas mejor. Sí, completamente de acuerdo. Buenísimo. Sebastián Luna quiere comentar algo también. Dale, Seba.
Hola Magda, ¿cómo estáis? Rodrigo, mucho gusto. Andrés, varias caras conocidas, hace tiempo que no los veo. Oye, también me sumo a las felicitaciones de Andrés. Hay algo muy interesante de lo que dijiste, el proyecto que me llamó la atención. Hace rato que no, es muy raro ver hiciste un edificio desde los accesorios del edificio. O sea, en definitiva, l- hay un esqueleto muy ínfimo y la viga, que es un elemento clave en todo escenario, siempre que hay un escenario de teatro o de lo que sea, de rock, de música, están las vigas para poder soportar y los telones. Y tú con esos elementos conformaste suelos, muros, espacios, cierres, aperturas, acceso. Entonces, no sé si es a propósito, pero en definitiva, por lo general, el pensamiento tradicional hace que, oye, tengo que hacer un encargo, entonces yo primero cierro un espacio con muros o techos y después le meto los accesorios adentro para poder regenerar la actividad. Y hay algo muy bonito de que tú planteáis desde la actividad y desde este escene, con los accesorios, armaste el espacio y desaparece la edificación tradicional, entonces es algo como muy potente, muy bonito. La verdad que me llamó mucho la atención. Rara vez he visto un edificio que se arme de una manera tan efímera y como tan unida con el acto también, así que felicitaciones por eso, lo encontré muy fino, es súper elegante y es muy difícil porque lograr el hacer un edificio como tan completo y tan dedicado a su actividad con tan pocos elementos, conté, no sé, entre la tarima, la envolvente y la viga son 3, 4 elementos, entonces lograste mucho con muy poquito y eso es sumamente complicado. Así que felicitaciones, Rodrigo, redondito. Gracias. Buena observación, súper interesante, gracias. No lo había visto tan así. Yo también quería comentar un poco, yo soy alumna, pero me llamó un poco la atención como esa semitransparencia que había entre los espacios. Lo encontré como muy interesante porque hace como que se confundan que se fusionen más bien los conceptos de intimidad y de exposición. Y eso me pareció algo como bastante como inspirador. Y también seguir esa lógica de sueño de que aferrarse a esa lógica de sueño dentro del proyecto me pareció también algo como admirable, porque a veces uno piensa que no es posible como seguir un proyecto de cierta manera, pero ¿cómo expresarlo? Al aferrarse a esa lógica se encontró una manera, y eso me pareció como destacable. Hay un camino ahí, sí, sí. Verdad. Rodrigo, Francisca Vargas tiene una pregunta. Dice en el fondo si es que todo el tema de la aproximación literaria y la cantidad de referentes es parte del contexto del concurso o es solo de tu propuesta netamente. Lo pregunta porque se le viene a la mente lo del Yap ganado por Bill C. Lyon y El Jardín, por ejemplo. A ver, yo creo que, bueno, esto es mi mundo, pero yo creo que el JAP lo que está buscando es justamente poner en juego la dimensión de la arquitectura con el arte, ¿cierto? Con la instalación, con la escultura. Por lo tanto, rápidamente uno se sale un poco de la arquitectura tradicional. Eh, Ahora los otros concursantes tendrán otros mundos, no sé. Yo acudí a los que yo conozco, digamos, y me parece que el YAPE, al ser además un concurso para gente joven, eh, también te están diciendo que, bueno, que vean las cosas de manera distinta. Pues es un poco la labor también. Yo espero que los alumnos vean las cosas todavía de una manera más curiosa que yo, o con más argumentos, con más referentes, digamos. Pero claro, para mí era importante hablar de la ficción porque me he dado cuenta que en eso que el mundo de la ficción me acomoda y bueno, y es que tengo que hacer algo con eso. No hay más preguntas en el chat al menos, pero... Cristian Lecaros pregunta, ¿durante el proceso de fabricación de Skene ha cambiado mucho la forma o la idea original? No, ahora eso no conté, pero este proyecto se iba a construir en marzo, abril.
bueno, y han pasado muchas cosas, por supuesto, entonces yo espero que se haga el próximo año, pero en el proceso no cambió mucho. Han cambiado medidas, yo te diría, cosas prácticas, como medidas. Yo cuando lo diseñé pensé que no quedó muy vertical y tenía que ser más vertical, para estar un poco más encerrado y ver menos cielo. Tiene que ver con las proporciones quizás, pero el espíritu es el mismo. En algún minuto dije, quizás tengo que complejizarlo más, pero descubrí que no. Le saqué, como conté, el acceso, o sea, no tenía que tener un acceso. No es más que eso. Y después han aparecido cosas logísticas. Han aparecido un proyecto que estoy participando junto a también gente de la escuela, a otro proyecto donde se están fabricando unos elementos que podrían participar de Skene, un plato gigante muy lindo de agua, por ejemplo. Entonces sí, todavía está abierto. Y lo otro que me interesaba es que yo lo diseño, pero yo tengo una lista de invitados a Skene, de todo ámbito, o sea, desde artistas, músicos, arquitectos, donde les digo qué quieren hacer con la viga tramoya, digamos. O sea, creo que Skene va a estar vivo cuando se lo tome la gente, digamos. Entonces, yo digo que voy a poner unos columpios, un día va a estar lleno de columpios para que los niños jueguen, otro día va a haber una mesa para que, qué sé yo, pero eso es como tirar la primera piedra. O sea, yo me imagino, ya hablé con un par de grupos de personas que están interesadas en participar y pueden salir cosas que no se hubieran ocurrido, o sea, alucinante. Entonces la idea es que, igual que una escenografía, esto se vaya armando y desarmando constantemente a través de esta viga. Entonces esa viga es el soporte de todos estos mundos. Como el proyecto es temporal y dura como 2 meses y medio construido, creo que se puede dividir fácilmente en semanas, o más seguido, ojalá, eso ya depende un poco de la gestión y de la energía, donde esto realmente mute y participemos un grupo de gente armando y desarmando esto. Una escenografía que nunca deja de estar viva y que, insisto, que los participantes no se sabe quiénes somos, o sea, no se sabe quiénes son los protagonistas de esto. Yo quería, en el fondo, más que una pregunta, quizás poner un tema, pensando en que hay mucha convocatoria en este momento y muchos de los participantes ahora son nuestros estudiantes. Y quería hacer un comentario como desde la perspectiva que, bueno, yo participé en el fondo como del proceso creativo de Rodrigo, en su momento nos íbamos, o sea, me como mostrando algunas cosas, o sea, algo había conocido, digamos, de la postulación y la presentación, pero verlo ahora en el fondo como un resultado y ya sabiendo, digamos, de su primer lugar, yo creo que es importante entender que finalmente estos procesos creativos no surgen de un momento a otro, dado el encargo del concurso o dado la idea en el fondo a postular. Yo veo acá lo que hay en el fondo en tu presentación, el resultado es uno, pero la cantidad de proceso que hay, no solo para la postulación, sino en el fondo en la recopilación de los referentes y las experiencias previas como detonantes de una idea final. Entonces, en ese sentido, me parece tremendamente relevante para los estudiantes, ¿no es cierto? Bueno, para todos en general, como no perder la perspectiva de que uno tiene que estar permanentemente nutriendo el conocimiento, nutriendo las obsesiones personales, los intereses, para poder ir complementando finalmente una carga que al momento de aplicarse, en este caso a través de este concurso, ¿no es cierto? A ti te nominaron, ¿no es cierto? Felipe te nomina al concurso y te enfrentas a una problemática en donde lo que le echas mano no es al concurso, digamos, le echas mano a todo tu proceso que lleva años construyéndose en una lógica, digamos, de interacciones y de relaciones en donde tú vas priorizando frente a cada una de esas situaciones. Yo veo como qué es lo que fuiste tomando y qué fuiste dejando, ese proceso como de selección dentro de tu desarrollo creativo. Creo que es tremendamente importante que cada uno, insisto, de los estudiantes que nos están escuchando ahora también, vayan alimentando ese proceso, que no es solamente para un encargo o para un objetivo final, sino que en el fondo va nutriendo, digamos, el desarrollo interdisciplinario y obviamente siempre en relación hacia la arquitectura. Entonces, en ese sentido, quizás Rodrigo, a ver si nos podría como
contar cómo ha sido para ti también esa experiencia. En el fondo, todo esto surge de hace muchos años atrás. No es Sí, solamente, digamos, en el YAP, ¿no? A ver si nos... claro, estoy súper de acuerdo que al final uno tiene que ir tomando ciertas opciones y caminos, porque cada una de las cosas que uno va haciendo, los proyectos van construyendo una historia. Entonces, efectivamente, he ido buscando hace años distintas cosas que me puedan construir una idea de cómo hacer las cosas. Yo siempre le digo a los alumnos que tenemos que culturizarnos, y es una pega y yo la hago día a día, digamos, o sea, y es trabajo. Yo me encargo todos los días de estar más o menos atento con lo que está pasando, en las cosas que me interesan en el cine, en la literatura, o en otras cosas, las cosas que a cada uno le interesa, por supuesto. Pero culturizarse es una pega que tenemos que hacer, sobre todo los que entramos a la universidad, digamos, o sea, lo primero. Y eso no es gratuito, es una pega, o sea, hay un tiempo que yo le dedico a leer, a escribir, que son los que te van creando cierto imaginario y cierta forma de hacer las cosas. Pero eso requiere trabajo y requiere saber que de ahí salen quizás los proyectos, de ese mundo que no es la arquitectura directamente, digamos, o sea, un poco más vivencial. Algo así Súper creo. relevante, eso me parece importantísimo. Maca, ¿tú querías...? Sí, yo quería, bueno, felicitar a mi amigo, también algo conocía, había tenido la suerte de haber visto algo. Felicitaciones, Rob, da demasiada energía ver esto, de que el arte está vivo, y yo creo que eso es demasiado importante. Y te quería hacer dos preguntas. Una, ya que ha pasado un tiempo, ¿no es cierto?, con respecto al proyecto, cuando tú lo vuelves a mirar, ¿le sacarías o le agregarías algo? Esa es la primera pregunta. Y dos, ¿has pensado hacer un libro de Skene? ¿Skene? A ver, me ha pasado que no, pocas veces pasa eso, pero ya le saqué lo que tenía que sacarle, creo yo. La rampa era me tenía muy complicado porque al final ahí aparece, yo aprendí muy chico, creo que en primer taller de estudiantes, de que el acceso en cualquier proyecto de arquitectura era vital. Y no me lo saqué nunca, y cada vez que proyecto algo, digo, ¿por dónde se entra? ¿Y cuántos accesos van a tener las cosas? ¿Cierto? Y preguntas que nos hacemos todos los arquitectos. Entonces me costó mucho de repente decir, no, pues esto no tiene acceso, que es como anti-arquitectura, creo, en ese sentido, de lo que yo aprendí. Entonces, dar esa vuelta ya creo que es súper valioso, es decir, no, este proyecto no tiene acceso, o todo es acceso. Y ahí yo tuve harto tiempo como tratando de entender eso. No, porque ya hice el ejercicio de probar otras cosas después, y me parece que por alguna razón esto es bien sintético. Bueno, a no ser que uno converse con otra gente y te den buena idea, sí, por supuesto, he visto siempre eso, pero tampoco lo he conversado mucho después. Eso, y lo otro de Skene, sí, pues, está ligado de todas maneras a algo, o sea, sí, eso que yo leí es Skene, pues, es un cuento que me inventé antes, que dije acá, tengo que inventar que vienen unas personas, se encuentran y hay algo medio que no se sabe si va a empezar o va a terminar. Es una necesidad que tengo de inventar esa historia para entender qué alberga esa historia. Quizás en el teatro debe ser algo así, que es que hay una historia y la escenografía que alberga esa historia, ¿cierto? ¿Cómo se construye? A partir del acto humano. O sea, una buena escenografía tiene que ver con el acto de los personajes. Y acá también yo creo que la observación está en el acto, en qué hace alguien en un parque, o tres personas a la hora de almuerzo, o qué queremos, qué anhelamos las personas, que también es algo que me interesa mucho, el anhelo de las personas, que sigamos soñando con que podemos ser alguien que no hemos sido. Todo eso me parece que hay que seguir como empujando con eso. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿O preguntar? Está la Laura ahí, la veo calladita, Laura Catra. Está todo el equipo, está la Belén, ahí la veo. La Belén desde Portugal, la Laura desde Italia. Qué bueno. Y bueno, muchas gracias Rodrigo, felicitaciones nuevamente, gracias a todos por participar.
Les recuerdo que los miércoles nos juntamos a la 1:30. El próximo miércoles vamos a tener otra sesión de diálogos aislados. Va a estar Max Welch conversando con Francesco Girolamo acerca de la Bauhaus. Así es que nada, los dejo a todos invitados y muchas gracias por participar. Rod, felicitaciones nuevamente. Muchas gracias por la instancia y por la escuela también acá generando siempre espacio de diálogo. Un orgullo para nosotros tenerte, Rod. Orgullo. Chao, chao. Chao.